Decíamos al comienzo del programa que en estos días se concretó el traslado de 19 represores condenados por delito de lesa humanidad a la unidad 34 de Campo de Mayo. Desde Hijos, Hijas, Hijes, Capital, emitieron un comunicado muy claro al respecto. Entonces decidimos ponernos en contacto con ellos y tuvo la amabilidad de atendernos Giselle Tepper, que es integrante de Hijos Capital. Hola Giselle, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Te agradecemos que te hayas tomado un tiempito para poder hablar con nosotras. La primera pregunta que tenemos para hacerte es, bueno, ¿qué significa para ustedes este traslado en este contexto político? Bueno, primero gracias a ustedes, obviamente. Y lo que encontramos con este traslado, que reúne a 19 condenados por delitos de lesa humanidad de los centros clandestinos que funcionaron en la última dictadura, en la ESMA, Atlético Banco Olimpo, también algunos centros del Plan Cóndor, también el aparato represivo de FESET en Rosario, es decir, distintas causas, que se suma a los que ya estaban detenidos en Campo de Mayo, es que el plan de garantizar ciertas instancias de beneficio e impunidad para los genocidas avanza. Eso viene no solamente con los que mencionaba, más de 50 que ya tienen la cárcel de privilegio en Campo de Mayo, sino que se suma en el camino a lo que el año pasado conocimos, como esta reunión en Ezeiza, en la cárcel, con más de la mitad de los condenados que son trasladados ahora a Campo de Mayo, y los diputados y diputadas de la Libertad Avanza, y en ese momento lo que ellos mismos reconocieron como un proyecto de posible indulto o algo similar. Básicamente creemos varias cosas. Por un lado, que el rechazo masivo o generalizado que se logró ante esa reunión no los puso en sus casas, pero sí, o en libertad, pero sí les da este paso intermedio. Hay que decir también que el contexto de todo esto es que una gran cantidad de los acusados y o condenados por delitos de lesa humanidad están ya en libertad o transitan las instancias previas al juicio o de juicio mismo en libertad, o con el beneficio de la domiciliaria, más del 80% de los detenidos, ya sea también, ¿no?, esperando el juicio, transitándolo o con la condena en cumplimiento. Y lo que nos parece es que también es un gran mensaje para los represores de estos tiempos, ¿no?, para un Chocobar, o para quien con la gendarmería estuvo también en el Plan Güemes asesinando a Fernando Gómez, o para quien tiró el gas pimienta en la cabeza de Pablo Grillo, y quien permanentemente está en los operativos de este nefasto protocolo represivo de Patricia Bullrich, porque lo que le dicen permanentemente es que están con ellos, que están en la doctrina Chocobar y en la doctrina genocida y en toda doctrina que reprima para cerrar un plan económico. Entonces, esta alerta que ponemos no es solo porque quienes se van a condiciones de privilegio a cumplir la condena violaron, torturaron, robaron bebés, desaparecieron, es porque también es un gran mensaje para las fuerzas de hoy, que bueno, tienen al menos en esta decisión a Patricia Bullrich en la cabeza para darles condiciones de privilegio, a la par de días después de haberse logrado un dictamen de mayoría en el Congreso para el proyecto de baja edad de imputabilidad. Entonces, lo que nos preocupa, y para concluir la respuesta, es que mientras ponen como excusa que la sobrepoblación carcelaria se va a resolver trasladando 19 genocidas, están buscando proyectos para meter pibes presos en vez de darles una mejor oportunidad en sus vidas, ¿no? Así que todo nos parece que tiene que ver con el plan económico, político, social y cultural de este gobierno. Estamos hablando con Giselle Tepper, que es integrante de Hijos Capital. Giselle, vos recién mencionabas que claramente las narrativas que se dan desde el gobierno tiene que ver que se relaciona con que este traslado es la respuesta a esta sobrepoblación carcelaria, sí, algo que es totalmente mentiroso, y que vos decías muchas veces, hablaste de estos privilegios, y quizás no todas sabemos ¿Qué pasa en la unidad 34 de Campo de Mayo? O sea, ¿por qué consideramos que es una cárcel VIP? Bueno, esto viene como en el camino de algo que siempre hemos planteado, que es el juicio y castigo a todos los genocidas y partícipes civiles, y que las condenas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común, que implica que los juicios que se transitan en nuestro país y se tramitan son en tribunales comunes, son con el mismo código que cualquier otro acusado y van a las mismas cárceles que otros. Entonces,
Lo que encontramos con Campo de Mayo en particular, que primero hay que decir que durante la última dictadura en esa guarnición militar funcionaron al menos 4 centros clandestinos, en donde hubo secuestros, torturas, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte, robo de bebés, entre otros delitos. Hoy funciona esta unidad que vos mencionabas, la 34, que es donde están detenidos algunos de los genocidas. ¿Por qué son condiciones de privilegio? Primero porque tienen, por ejemplo, campo de deportes, tienen quincho para hacer un asado, tienen celdas individuales, tienen la posibilidad de mantener otro tipo de comunicación entre los internos también. Y entre otra gran cantidad de cosas, como son distintas las condiciones también para las visitas que se les realizan, es decir, es otro el concepto, si se quiere, de encierro, más allá de que hay que decir también, esto me adelanto porque Patricia Bullrich estuvo mencionando que era una cárcel que ya existía, lo cual es absolutamente cierto, no es que ellos la crearon para esto. Seguimos reclamando desde siempre que la cárcel común sea la forma de prisión de los genocidas, respetando todos sus derechos y garantías. Sabemos que las cárceles de nuestro país tienen problemas desde hace muchísimo tiempo, pero sacar a 9 genocidas no los resuelve, y eso es una realidad. Y también queremos que quienes están cumpliendo condenas lo hagan en condiciones dignas y en condiciones humanas. Nosotros no somos partidarios de esa idea de que se pudra en una cárcel. Nadie se tiene que pudrir en una cárcel. Si hay un cumplimiento de condena, tiene que ser con todas las garantías y con un Estado que básicamente permita en los casos en que sea posible incluso la reinserción en sociedad. No es el caso de estos criminales, que además no han roto los pactos de silencio. Eso también nos parece importante decirlo. Súper. Estos son los que saben dónde están los cuerpos que siguen desaparecidos y que impiden a miles de familias tener una tumba. Son los que saben dónde están quienes nacieron en cautiverio y siguen sin conocer su identidad, mientras cada vez menos abuelas están con vida para abrazarlos. Así que, bueno, queremos que tengan todos sus derechos, todas sus garantías, pero en una cárcel común, que es como básicamente debe cumplirse una condena por semejantes crímenes. Sí, te escuchaba, Giselle, y me parece súper importante lo que estás diciendo, ¿no? Desde el lado, porque muchas veces se pinta como una cuestión de revanchismo, mismo la ministra de Seguridad también lo ha dicho, y me parece que con lo que estás explicando dejás bien en claro que los derechos humanos son para todos y todas, pese a que estas personas cometieron crímenes de lesa humanidad, y que además de que no tienen el pacto de silencio y demás, no se arrepienten, ¿no? Entonces, estas características que nombrás tienen que ver también con la lucha que hace Hijos desde hace años, y que también, escuchándote, pensaba en cómo impactan este tipo de políticas en una construcción en realidad en un intento de reinstalar discursos negacionistas, y sobre todo como una cuestión de legitimidad hacia los represores desde el aparato institucional del Estado, que esto es básicamente mucho más grave. Y a su vez pensaba en, bueno, ¿Cómo puede llegar a impactar esto en el tejido intergeneracional, si se quiere, de la memoria? Digo, hay muchas personas que están escuchando este tipo de relatos por primera vez y que quizás pueden llegar a disputar, o cómo podemos llegar a disputar ese sentido, ¿no? Sí, hay una cosa previa para contar, que tiene que ver con que esta decisión no la toma el Poder Judicial, ¿no? La toma el director del régimen que depende del Servicio Penitenciario Federal, del régimen correccional, que en este caso es Aquino, quien depende de Patricia Bullrich. Por eso estamos yendo a la idea de la cabeza de esta decisión es Patricia Bullrich. Hago esta aclaración porque se ha preguntado, bueno, se opusieron, presentaron algo, no hay instancia para hacerlo, no hay una instancia en la que esto se pueda revertir a través de las querellas o las fiscalías, porque directamente lo resolvió el Servicio Penitenciario Federal. Esa aclaración me pareció importante hacerla. Y con lo que decías recién, bueno, para nuestra lectura y de un tiempo a esta parte, en la que al principio esto parecía que venía a discutir los 30.000 y que a lo sumo venían a traer esta idea de la memoria completa y poner la parte que supuestamente ellos consideran que les faltaba, lo que encontramos es que no es una memoria completa, es una memoria vacía, porque están vaciando las políticas de Estado, porque que por ejemplo incluyen la búsqueda de los nietos, que incluyen las querellas en los juicios por delitos de lesa humanidad, el acompañamiento a las víctimas, que incluye los sitios de memoria, que incluye las áreas que son auxiliares de justicia, que incluye también, para lo que en este tiempo se fue viendo, ya también no solamente el vaciar la memoria, sino en esto de, por ejemplo, una revisión de la teoría de los 2 demonios en un solo demonio, que entendemos que para eso es cualquier persona que se organiza y lucha, ¿no? Y que fueron los 30.000 y que hoy
es el periodismo y que hoy son los jubilados. Digo, lo empezamos a también encontrar en esas actualizaciones. Por eso hablamos de una continuidad del plan económico de la dictadura con un proyecto de gobierno que llega con herramientas de la democracia, pero con una matriz ideológica que básicamente es muy cercana a cierta idea, ya no solamente de volver a instalar el por algo será, el enemigo interno y demás, sino directamente una especie de, podríamos decir, explicitación presidencial de dónde considera que tiene que ser el ataque de la democracia. Así que la verdad es que es complejo también porque todo lo que venimos contando parece lejano en el tiempo y sin embargo no solamente es actual porque quienes no conocen su identidad siguen siendo víctimas de ese delito, de sustracción de identidad, sino porque también, lo decíamos, el plan económico que continúa este gobierno viene del plan económico del terrorismo de Estado y básicamente ese tipo de planes no cierran más que con represión y ajuste al pueblo, ¿no? Entonces, cuando decimos nuevas generaciones, no les queda lejos esto, les queda cerca, les queda cuando no consiguen trabajo o el que consiguen es con un salario de miseria, les queda cuando sus abuelas, sus abuelos no están llegando ni siquiera, ya no a todas las comidas del día, sino que tampoco sus medicamentos y un alquiler. A esas generaciones les llega porque ya hoy seguramente tengan un proyecto mucho más corto en materia de qué hacer con sus vidas, porque tal vez tienen que tener más de un trabajo y no pueden estudiar. Digo, me parece que tenemos que empezar a pensar cómo este cotidiano está impactando, y cuando traemos la memoria la traemos porque entendemos que la forma de transformar la realidad es comprometiéndonos, es luchando, es denunciando las injusticias y accionando sobre esa realidad, y eso no nos convierte en ningún demonio, no nos convierte en enemigo de ningún gobierno, nos convierte en personas que entendemos que ante la crueldad, la indiferencia hay que ponerle solidaridad y compromiso, y bueno, y ese es el camino que reivindicamos en esas 30.000 luchas. Así que, bueno, creo que necesitamos hablar más, ¿no? Que necesitamos que en las casas no solamente se sepa que no solo los nietos de Westergel pueden estar viendo el Eternauta, sino sus bisnietos, pero que también los bisnietos de los jubilados que van los miércoles entiendan que también les afecta lo que hace este gobierno en materia de destrucción de derechos. Quien habla es Giselle Tepper, parte integrante de Hijos Capital. Giselle, te agradecemos un montón la conversación. Es obvio que nos quedan seguir analizando un montón de hechos. Pensaba en la Operación Roca, pensaba también con lo que está sucediendo respecto a el pedido que hicieron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que respecto a Humberto Viola, ¿no? Un ex capitán. Pero bueno, son temas que podemos seguir charlando quizás en otras cuando entrevistas. Te agradecemos un montón en serio y sobre todo la lucha que sostienen desde hace décadas por la justicia, la verdad y la memoria activa. Así que muchísimas gracias y obviamente estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Un abrazo grande. Gracias. Bien, nosotros seguimos en eso que falta ahora escuchando a Cat Power haciendo His War.